Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19 es una continuación del estudio de la vida y la conducta. Les habla Rocío Figueroa. Acompáñenme en el estudio de todo el capítulo 19 del libro de Proverbios y encontremos razones de sabiduría. Encontremos entender el corazón del Padre. Busquemos esas perlas preciosas que nos llevarán a nosotros a alumbrar nuestro entendimiento. Empecemos la lectura. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Así que hace la comparación del pobre, pero en integridad. ¿Qué es integridad? La integridad es, como la palabra lo dice, íntegro, completo. El paquete es completo, es complejo. Yo recuerdo alguna vez haber leído la historia de un joven que había ido a un cuarto de hotel de un motel con una mujer que no era su mujer y se había encontrado allí un paquete con muchísimo dinero. Entonces se encontró ese paquete y fue y lo llevó a la administración para que lo devolvieran al dueño de ese paquete. Entonces le querían dar una recompensa porque la persona dueña del paquete había proferido dar una recompensa a la persona que devolviera ese dinero. Pero ese hombre no quiso ni ser recompensado ni que se diera públicamente lo que había sucedido por una razón. Él era honesto, él no quería quedarse con algo que no era de él, pero no era íntegro. Porque si hubiese sido un hombre íntegro, no estaría en un cuarto de hotel con una mujer que no era su esposa. Así sucede muchas cosas en la vida nuestra. A veces nosotros tenemos un buen carácter en algunas áreas de nuestra vida y hemos tomado decisiones, muy buenas decisiones para formar nuestro carácter. Pero no tenemos integridad, es decir, en unas áreas estamos bien, pero en otras áreas estamos mal. Y la palabra aquí está diciendo es mejor. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Entonces busquemos la integridad en todo. Eso es como estar haciendo una revisión constante y permanente de nuestra vida. Ok, nosotros estamos bien en esta y en esta área, pero estamos teniendo problemas en esta y en esta. Entonces, implementar todas aquellas áreas en las que tenemos problemas porque nosotros buscamos agradar al Señor. Dice así la escritura, verso 2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. El alma es todo lo que pensamos, sentimos y deseamos. Entonces dice, el alma sin ciencia, es decir, si en nuestros pensamientos no hay conocimiento, no hay ciencia, en nuestros sentimientos y en nuestro deseo, no es buena el alma, no es buena. Así que es muy importante que nosotros aprendamos a que nosotros necesitamos alimentar todo nuestro ser. A veces nosotros solamente entendemos la alimentación como alimentar solamente el cuerpo, pero no se trata solo de alimentar el cuerpo. Nosotros tenemos un alma, mente, emociones y voluntad y tenemos que alimentarla con buenos pensamientos, buenos sentimientos y buenos deseos. Si esos pensamientos son dirigidos hacia la ciencia y hacia el buen conocimiento, usted está alimentando correctamente el alma. Por eso es que estudiar es tan positivo. La ciencia es tan buena para alimentar el alma. El conocimiento de Dios es muy importante para poder alimentar correctamente el alma. Pero además está el espíritu, el estado de ánimo de nosotros. Nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu para que nuestro espíritu vaya al nivel del crecimiento del alma y del cuerpo. A veces tenemos un cuerpo ya desarrollado, pero un alma, una mentalidad o nuestra alma y nuestro espíritu quedaron con enanés porque no los alimentamos correctamente. Entonces, el alma sin ciencia no es buena. Y aquel que se apresura con los pies peca. Es decir, a veces las personas andan por la vida como personas simples que no se percatan de los peligros, no se percatan de las cosas, se apresuran a hacer las cosas sin primero identificar el conocimiento si eso que está haciendo es correcto o no es correcto o cuál es la consecuencia de lo que está haciendo. Verso 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Entonces, no sé si han observado, muchas veces las personas cometen errores en su vida
y lógicamente uno termina pagando las consecuencias de sus errores. Por ejemplo, se metió en muchas deudas, ahora está agobiado de las deudas y los problemas y cuando se detiene a veces dice, es que este Dios no sirve para nada, este Dios no me ha ayudado, yo le pido y no me atiende y ese tipo de cosas. A veces cuando fue a escoger una mujer o un hombre para casarse, nunca le preguntó a Dios, nunca preguntó, Señor, ¿es esto, es la persona que tienes para mí? Porque solamente Dios conoce el corazón de las personas. Y pueda que el carácter y el corazón de esa persona es tan contrario al nuestro que va a ser toda una dificultad. Pero en el momento que nos enamoramos no le preguntamos a Dios. Y cuando no se le pregunta y después están los problemas, entonces es que Dios me dio esta mala mujer o cosas como esa. Entonces nosotros lo que necesitamos es acercarnos a la ciencia, al conocimiento de Dios, llenar nuestra alma con el conocimiento de Dios, no apresurarnos rápidamente a meternos en cualquier cosa y, y revisar que nosotros no tengamos insensatez en nosotros, porque cuando somos insensatos nos vamos por caminos equivocados, para luego no estar después irritándonos y enojándonos con Dios como si Él tuviese la culpa de nuestras malas decisiones. Verso 4. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Eso es lo normal que sucede en el mundo, que cuando una persona no tiene mucho dinero o no tiene que dar, es alejado de sus amigos. Pero no así con los hijos de Dios, porque nosotros estamos llamados a no hacer accesión de personas. Nosotros no estamos con alguien por lo que tiene, nosotros estamos con alguien porque nosotros estamos buscando ser de bendición para esa persona. Es completamente diferente en la perspectiva de Dios y la perspectiva del mundo. En la perspectiva de Dios se buscan las personas para ver qué me pueden dar. En la perspectiva de Dios tú buscas a quién darle. Siempre la perspectiva de nosotros es darle a los demás. Y hay mucho que dar, muchísimo que dar. Lógicamente la gente no puede dar de lo que no tiene, pero si uno se llena de sabiduría, de conocimiento, de amor, de justicia, de paz y de riquezas, de lo que sea que tenga, siempre hay mucho para dar. Y a veces lo poco que nosotros tenemos puede ser abundancia, riquezas para otra persona. Así que tenemos mucho para compartir, tenemos mucho para dar. Dice el verso 5. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Así que esto es una ley espiritual y nosotros estamos sometidos bajo las leyes espirituales de Dios. Así que no piense quien es un mal testigo que va a quedar sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque a veces nosotros entender la persona, el testigo lo podemos mirar desde la perspectiva espiritual y desde la perspectiva física normal. Entonces, por ejemplo, sucedió un problema y entonces usted estaba allí y usted tiene que ser un testigo veraz, un testigo justo, un testigo correcto para decir exactamente las cosas como sucedieron. Lógicamente, a veces no se es tan exacto porque todo es desde la perspectiva que tiene la persona. Pero ahora bien, hay otro tipo de testigos y es que nosotros estamos llamados a ser testigos de Dios. Entonces, a veces las personas por alcanzar la ayuda de los demás, por alcanzar beneficios, por tener esa disposición a demen, yo quiero más y quiero más, ese tipo de personas tiene la tendencia a decir todo el tiempo estoy mal, me ha ido mal, no tengo, la vida es desastrosa y está buscando el favor de los hombres. Y qué triste que nosotros nos conformemos con el favor de los hombres cuando Dios tiene un favor gigante para nuestras vidas y nosotros estamos siendo unos malos testigos de Dios. Estamos diciendo que por un lado decimos somos cristianos, conocemos del Señor, nosotros, bueno, todas estas cosas, pero por otro lado estamos mostrando miseria, estamos mostrando necesidad, estamos mostrando enfermedad, estamos mostrando todo lo contrario. Entonces no estamos siendo unos testigos veraces, como dice aquí la palabra, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Nunca digan mentiras para tratar de buscar el beneficio de los hombres, porque le aseguro que es mucho más el beneficio de Dios. Así que seamos testigos de Dios. Verso 6. Muchos buscan el favor del generoso. Eso tiene que ver con el anterior. Y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Eso de aborrecen es no lo escogen, prefieren no escogerlo. Cuanto más sus amigos se alejan de él.
Es decir, no solamente los hermanos se alejan, sino que además los amigos también se alejan. Buscará la palabra y no la hallará. Dice, ¿qué relación tiene esto? ¿Cómo así que buscará la palabra y no la hallará? Aquí hay dos perspectivas que nosotros tenemos que ver. Uno es que lo que sucede en el mundo real. Cuando una persona tiene plata y cuando es generosa, todo el mundo quiere estar con esa persona. Pero cuando una persona todo el tiempo habla de males y de males y de problemas y de necesidades, ¿quién va a querer estar con esa persona? Nadie quiere estar. Por supuesto, hay personas pobres y nosotros estamos llamados a ayudar a las personas pobres, a acercarnos a ellos, a no hacer asesión de personas. Pero mucho cuidado con que ustedes de las personas que esté todo el tiempo buscando recibir y no busca dar. Porque si uno es, puede que una persona sea pobre hablando financieramente. Pero uno no puede ser pobre en el alma ni pobre en el espíritu. Uno tiene que tener riqueza. Ya estaba hablando de lo importante que era tener ciencia, tener riquezas en el alma, tener riquezas en los pensamientos, en los sentimientos y en los deseos. Que el estado de ánimo de uno, el espíritu de uno es un espíritu que profiera hacia la paz, hacia el amor, hacia el consejo, hacia la justicia. Cuando nosotros tenemos eso, nosotros tenemos mucho que dar, tenemos que darle a las demás personas. Hay bastante que ofrecer a las demás personas. Entonces, ofrezcamos a las personas, ofrezcámosles todas esas cosas que tenemos, porque cuando usted tiene que dar, usted es generoso para dar, muchas personas van a querer estar con usted, sus amigos, los hermanos, los familiares, todo porque usted tiene mucho que dar. La escasez y la pobreza está en la mente y posiblemente es lo más complicado, es sacarle la escasez y la pobreza de la mente a las personas. También es muy difícil sacarle las enfermedades de la mente. Así que revisemos nuestra situación y revisemos si queremos que las personas estén cerca de nosotros o no queremos que estén cerca de nosotros. Así que saquemos la pobreza de nuestra mente y volvámonos generosos. Siempre tenemos mucho que dar. Dice así el verso 8. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Entonces, acuérdese que el entendimiento, hay dos tipos de entendimiento, ¿no? Uno puede entender ciencia, uno puede entender conocimientos generales, eso está muy bien, pero hablemos del entendimiento de Dios. Entender a Dios es conocer el carácter de Dios, es que usted conoce el alma de Dios, usted conoce lo que Él piensa, lo que Él siente y lo que Él desea. Pero no solamente eso, lo entiende cuando Él hace un juicio, entiende sus mandamientos, entiende sus decretos, porque usted ha pasado tiempo con Él, ha leído las escrituras y a través de eso usted conoce el carácter de Dios. Para mí es fundamental haber entendido y haber tenido la revelación de que mi Dios hace justicia, juicio, equidad y buen camino, porque eso me ayuda a delimitar muchas cosas. Entonces es muy bueno tener el entendimiento y dice que el que tiene el entendimiento y especialmente en las cosas de Dios, en conocer a Dios en toda su dimensión, pues esa persona le hace bien a su alma. Y el que guarda la inteligencia, acuérdense que la inteligencia es uno de los 7 espíritus de Dios y la inteligencia es la que nos capacita a nosotros para resolver problemas. Dice, el que guarda la inteligencia, ¿qué quiere decir? Guardar, memorizar. El que memoriza las razones de inteligencia de nuestro Dios, esa persona halla el bien. Verso 9. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Ya lo habíamos analizado antes. Entonces no seamos testigos falsos, no hablemos mentira. Nuestro Padre es un Padre de verdad y nosotros estamos llamados a vivir y a hablar verdad en todo tiempo. Verso 10. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. Wow, es una porción muy importante y especialmente importante en lo que tiene que ver con el ministerio, con el trabajo ministerial. Una cosa es que, como dice allí, es claro, no conviene al necio el deleite. Es decir, si una persona es necia y los deleites tiene riquezas y deleite, pues eso es como decir, ok, está correcto ser necio y no es correcto ser necio. Pero no solamente eso. Después dice, cuanto menos, como que de igual manera o en la misma dirección, al siervo ser señor de los príncipes. Y esto me recuerda el marco del que habla la palabra acerca del señorío de Yeshua. Porque Yeshua, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, es el Señor de la iglesia.
Él es el Señor de la iglesia y nosotros que somos la iglesia le decimos Señor. No hay nadie más que sea Señor, así que no conviene que ninguno que sea siervo del Señor, es decir, cualquier líder espiritual, no conviene que estos líderes espirituales pretendan convertirse en Señor de los príncipes. Acuerde que todos somos hijos de Dios y entonces que entre uno de nosotros, que todos somos hijos de Dios, y se levante uno que es siervo de Dios y quiera ser el Señor de todos los príncipes, el Señor de todos los hijos. No es así, no conviene nunca algo como eso. Así que mantengamos nuestro corazón humilde y sencillo dentro del Señor, entendiendo que Señor solamente es el Señor Yeshua, que es Señor de señores y Rey de reyes. Y nosotros somos, si estamos trabajando en el ministerio, nosotros somos siervos del Señor. Y nosotros no pretenderemos nunca y no debemos pretender nunca señorear sobre los hijos de Dios. Dice el verso 11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces, un hombre con cordura es un hombre que ha pasado tiempo con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le ha dado uno de los 7 espíritus del Señor, que es la inteligencia, cómo manejar los conflictos y los problemas. Y la inteligencia, el mucho continuar con el proceso de la inteligencia nos va a dar en nuestra vida dominio propio. Cuando uno tiene dominio propio, uno entiende que uno está por encima del bien y del mal. Que independiente qué hacen las personas contra nosotros, qué dijeron, qué plantearon, nosotros nos vamos a mantener en el nivel que tenemos que estar. Porque nosotros no somos buenos porque los demás sean buenos. Los demás pueden ser buenos o malos y nosotros tenemos nuestro estándar es Yeshua. Así que tenemos que ir buscando alcanzar la estatura del varón perfecto. Alcancemos la estatura del varón perfecto buscando la comunión con el Espíritu Santo, porque entre más comunión tenemos con el Espíritu Santo, más se van desarrollando en nosotros los frutos del Espíritu. Y dentro de esos frutos del Espíritu está el dominio propio, la templanza. Nosotros no entramos en ese tipo de conflictos. Las personas que digan lo que quieran, que hablen lo que quieran, usted debe estar firme entendiendo lo que Dios le ha dicho y las promesas que Dios le ha dado. Dice así el verso 12. Como ruido de cachorro de leones la ira del rey y su favor como el rocío sobre la hierba. Entonces, el rey tiene ira, a veces tiene, es decir, el mal airea al Señor, pero tiene favor. Entonces, nosotros seamos de los que buscamos el favor del Señor. El favor del Señor, dice, es como el rocío sobre la hierba. Es como ese refrigerio que pueden sentir toda la hierba cuando cae esa agua temprano en la mañana. Así que busquemos el favor del Señor, que todos los días nos refresque el favor del Señor. Dice el verso 13, dolores para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Y es claro que un hijo necio es un dolor al padre. El padre siempre quiere que sus hijos sean sabios y que hagan las cosas correctas. Pero escuche esto, y gotera continua las contiendas de la mujer. Una mujer, bueno, mujer o hombre, que alega y discute, eso se convierte, esas situaciones se convierten en tóxicas para el alma, para los pensamientos, sentimientos y deseos. Y llega un momento que la toxicidad puede ser tanto que envenenan el alma de una persona y pueden llevar a esa otra persona a hacer cosas que no quería hacer. Por eso cuando hay una persona que es rencillosa, una persona que es alega demasiado, una persona, y si usted puede retírese un poco y deje que eso pase, porque de verdad que es una gotera continua, es un dañar nuestro espíritu. Hay que esas personas, como decía por ahí una canción muy popular, aleja a las personas ruidosas y agresivas ya que son un verdadero fastidio para la sociedad. Eso me sonó el disco completo, pero es verdad, a veces esas personas es mejor alejarlas y lo que nosotros podemos hacer es no hablar mal de ellas porque eso aumentaría el mal, sino orar por ellas. Cuando nosotros vemos algo mal en una persona, nosotros lo que tenemos que hacer es orar porque nuestro poder es espiritual. Nuestro poder no es como que le vamos a decir algo a alguien y esa persona ya cambió. No, no funciona de esa manera.
tenemos un poder espiritual, activémoslo, oremos por esa persona, bendigamos a esa persona para que las cosas cambien. Verso 15. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Aquí lo que hay es una ley espiritual. Si las personas tienen un alma negligente, acuérdese que el alma es lo que piensa, lo que siente, lo que desea, es negligente, no es activo, no hace lo que tiene que hacer, padecerá hambre. Así que estamos sometidos bajo esas leyes espirituales. Verso 16. El que guarda el mandamiento guarda su alma. Guardar el mandamiento es memorizar el mandamiento. Si yo memorizo los mandamientos, por ejemplo, si yo memorizo el mandamiento no robar, cuando pueda estar uno en una situación, usted, ese mandamiento va a salir firme en cualquier momento donde se presenten situaciones de tentación o cualquiera de esas situaciones, y eso lo va a guardar a usted de problemas, se lo va a guardar de dificultades. Por eso el que guarda el mandamiento guarda su alma. Mas el que menosprecia sus caminos morirá. Está hablando de que los caminos de quién, los caminos de los mandamientos, es decir, la dirección que lleva el mandamiento, porque el punto del mandamiento son ordenanzas para que nosotros demos en el blanco, para que nosotros, por ejemplo, si el blanco que yo quiero es tener una familia feliz y saludable, si yo quiero ese blanco en mi vida, yo quiero dar en ese blanco, yo necesito guardar los mandamientos para poder dar en ese blanco. Si no, voy a estar tirando mis lanzas y mis flechas a sitios contrarios. Verso 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces, hay dos cosas: prestar al pobre y hacer el bien. Entonces, lo que está diciendo, si nosotros le prestamos al pobre o le damos al pobre, dice, Jehová presta al que da al pobre. Entonces, vamos a recibir del Señor. No, discúlpeme, hago la corrección en la forma de leerlo. A Jehová presta el que da al pobre. Es decir, si yo le doy al pobre, le estoy prestando a Dios. Y si le estoy prestando a Dios, por supuesto que Él paga, y Él sí que sabe pagar. Pero no solamente eso, cuando yo le hago bien a cualquier persona, el bien que hemos hecho, Él nos lo volverá a pagar. Entonces, que seamos de las personas que buscamos hacerle el bien a los demás. Que nosotros no seamos de las personas que hacemos mal, sino que hacemos bien. Y qué bueno fuera que el Señor nos debiera muchas cosas. Eso sería, no sé, una bendición. La verdad es que nunca quedamos en esa cuenta. Es tanto lo que Él nos da, tanto lo que Él nos da, que nunca quedaremos en una cuenta como para que Él nos deba. Verso 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Entonces, una cosa es el castigo y la reprensión, y otra cosa es tratar de destruir a una persona. Golpearla, no sé, yo pienso que no es con golpes físicos como se corrige el alma, y la mayoría de los problemas están aquí en el alma. Y a veces los problemas aparecen porque nosotros no supimos alimentar el alma de nuestros hijos, o no supimos alimentar el alma de las personas que están alrededor de nosotros, y pues tenemos el resultado de esa falta de alimentación del alma. La corrección temprana es muy importante, pero una corrección con sabiduría. Lo mejor que nosotros podemos hacer para corregir nuestros hijos es que nosotros mantengamos una buena comunión con el Espíritu Santo. Porque tener comunión con el Espíritu Santo es permitir que el Espíritu Santo nos revele lo que hay en el corazón de nuestros hijos, esposos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, gente en el ministerio. Y cuando el Señor nos revela lo que hay en el corazón de esa persona, nos da el direccionamiento para saber qué hacer. A veces hay que abrazar, a veces hay que sencillamente tocar una mano como para hacerle sentir yo estoy contigo. A veces hay que tal vez escuchar, otras veces tal vez sea quitarle un privilegio a uno de los hijos, qué sé yo. ¿Quién puede saber? Solamente hay uno que conoce el corazón de todos los hombres. Ese es nuestro Dios. Así que entre más nos acercamos a Él, Él nos va a revelar cuál es el mejor método para impartir reprensión, castigo, disciplina, cuando sea necesario. El verso 19. El de grande ira llevará la pena,
y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Esto es un principio de conocimiento, de sabiduría, pero no solamente eso, es una ley espiritual. Si una persona se airea con facilidad, tiene ira, la persona tiene que empezar a determinar qué problema tiene al interior de su corazón, porque la ira es una manifestación de un error que nosotros estamos cometiendo, de un problema en nuestro corazón. Así que tenemos que revisarnos nosotros si nosotros caemos fácilmente en ira. Y si usa de violencia añadirá nuevos males. Así que va a tener más problemas una persona que es violenta que una persona que tiene dominio propio, que tiene control. Verso 20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Entonces, escucha el consejo. Uno de los 7 espíritus de Dios es el espíritu de consejo. Busquemos escuchar el consejo de Dios, pero a veces cuando nosotros no, por nuestro pecado, por nuestros afanes, no sabemos escuchar a Dios, a veces el Señor trae el consejo a través de nuestros padres, a través de nuestras autoridades. Escuchemos el consejo, dice aquí, escucha el consejo y recibirás la corrección para que seas sabio en tu vejez. Hay personas que no les gusta que le corrijan absolutamente nada. Y tal vez sea la forma, como se le dice. Si nosotros tenemos esa forma afable de escuchar a las personas y entender que posiblemente Dios nos esté hablando a través de esa persona, y si tenemos corazones entendidos y queremos entender al Señor, seguro que vamos a alcanzar la sabiduría. Dice el verso 21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Entonces, muchos pensamientos, llegan las ideas que nos pone el enemigo, las ideas de nuestra carne, nuestra tendencia pecaminosa y las ideas que pone el Señor. Pero si nosotros recibimos esos pensamientos de parte de Dios que son consejos a nuestra vida, dice la palabra que permanecerán, es decir, tienen vida, la palabra de Dios tiene vida, es espíritu y es vida. Verso 22. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Entonces, sí hay muchas personas que hacen misericordia, pero a veces detrás de las personas que hacen misericordia están las personas que se aprovechan de esa misericordia y mienten para alcanzar nuevas cosas. Por eso la palabra dice, contentamiento es al hombre hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Entonces, no usemos de mentira para obtener favores de nadie. Es triste, yo pienso que a veces por muy poco nosotros perdemos los privilegios y las grandes bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, así que no nos permitamos hacer eso. Dice el verso 23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Acuérdese que el temor de Jehová es otro de los 7 espíritus de Dios, y es el espíritu que nos capacita a nosotros a amar tan profundamente a Dios, amarlo tan profundamente, que nosotros tememos perder comunión con Él, tememos perder el contacto con Él. Nosotros hacemos lo que sea necesario, rechazamos lo que sea haya que rechazar con tal de nosotros poder estar con el Padre, con tal de nosotros tener una buena relación con el Padre. Dice el verso 24, el perezoso mete su mano en el plato y aún a su boca, y ni aún a su boca lo llevará, es decir, ni siquiera completa ese proceso. La pereza, la pereza no debe ser parte de un hombre y una mujer que tiene el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos enseña diligencia. Verso 25. Hiere al escarnecedor. Acuérdese que el escarnecedor es una persona que se burla, que no respeta. Hiere el escarnecedor, y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Es decir, cuando se da la justicia y el castigo, la disciplina, la corrección, la reprensión en la sociedad, en la casa, en cualquier lugar, lógicamente con justo juicio, cuando se da ese tipo de cosas, digamos que es una persona escarnecedora, está completamente fuera de sí, es una persona que no respeta las reglas, los mandamientos, los decretos, nada. Si se corrige a esa persona, otros que son simples, es decir, el simple no es burlador, sino que sencillamente anda por la vida como que, ok, vamos a ver, como que no está tan claro, pero cuando él ve que se ha corregido así al escarnecedor, él se hace avisado.
Él dice, oh, ahora entiendo, eso está mal. Por ejemplo, como cuando están creciendo los niños y se oyen en las noticias, esta persona hizo esto y tantos años de cárcel. Eso de alguna manera, el simple no sabe si esas cosas son buenas y malas, pero cuando escucha ese tipo de correcciones, ya se hace avisado, dice, oh, eso es malo, eso no es algo que uno no debe hacer. A eso se refiere. Y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. Entonces, a una persona entendida, acuérdese que la persona entendida es la que quiere conocer el carácter de Dios, quiere conocer a Dios y quiere no solamente conocerlo, sino entenderlo, tener el entendimiento de las cosas del Señor. Entonces, esa persona en el caminar tratando de entender comete errores y cuando se corrige a una persona que es entendida, esa persona va a alcanzar ciencia, va a alcanzar pleno conocimiento. Verso 27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Qué importante esta porción, porque muchas veces las personas están como con un comezón de oír y oyen cualquier cosa y a veces el enemigo es muy astuto para generar unas inquietudes, para generar unas curiosidades hacia cierto tipo de ciencias, hacia cierto tipo de cosas ocultas. Y yo le diría a las personas, ok, si las personas quieren entender y conocer nuevas cosas y cosas ocultas, pero lo mejor que puede hacer usted es primero estudie toda la palabra de Dios. Porque cuando usted estudia la palabra de Dios tratando de entender a Dios, usted tiene el perfecto filtro para que cuando llegan otros conocimientos, cuando llegan otro tipo de ciencias, usted dice, no, un momentico, esto no va en concordancia con la palabra de Dios. Entonces, lo que nosotros hacemos es filtrar absolutamente todo y ese es un excelente filtro, es el filtro de la verdad, es el filtro sobre todo de la verdad, porque el Señor es verdad absoluta, lo que sale de su boca es verdad absoluta. Entonces filtremos todo conocimiento con la verdad, porque la palabra de Dios es verdad, justicia, juicio y equidad y buen camino. Dice el verso 28, el testigo perverso se burlará del juicio y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Entonces, ni seamos perversos que nos burlamos del juicio, ni tampoco seamos impíos que vamos a encubrir la iniquidad. No encubrimos ni la iniquidad nuestra ni la iniquidad de los demás. Es decir, ese no es el terreno para nosotros. Verso 29. Preparados están juicios para los escarnecedores, para los que se burlan de la palabra de Dios, para los que no la toman en consideración para nada, y azotes para las espaldas de los necios, de los que no aman la sabiduría ni el entendimiento. Bellísima porción de la palabra. Por favor, si ha sido de bendición esa porción, si usted encontró razones de sabiduría, por favor compártalo, comparta este mensaje con otras personas. Si quieres seguir todos los estudios en orden en el canal de YouTube, conferencista y escritora Rocío A. Figueroa, y en la página de Facebook, conferencista y escritora Rocío A. Figueroa. Que la gracia y el poder del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones y hasta el próximo capítulo de Proverbios, hasta el capítulo 20. Bye.